Ahí sí. Ahí sí, po. Entonces las células de la mitosis son todas iguales, no hay una diferencia, por eso que cuando yo me corto la mano, por ejemplo, o tengo una pequeña herida, las células resultantes o que regeneran el tejido, porque al final eso se traduce en la mitosis para el organismo, las células resultantes son clones, son genéticamente idénticas, ¿ya? A diferencia de la meiosis, que la meiosis dentro de dos de sus etapas, ya tenemos meiosis 1, meiosis 2, para ser más específico, dentro de la meiosis 1, ¿ya? Hay fuentes de variabilidad genética. ¿Ya? Variabilidad que es clave para los seres vivos y para la mantención de la misma evolución, por cierto. Entonces, son todos esos conceptos que ya en cierta forma habíamos visto en el electivo, la variabilidad que lo menciona Darwin en la definición de selección natural que él dio. ¿Ya? Esa misma variabilidad la ganamos aquí, en la meiosis. ¿Ya? Entonces, súper importante. Y yo pensando en cortarse la mano completa, no, una parte nomás, pues no se regenera todo el tejido. Las células lamentablemente tienen como una memoria, ¿ya? Entonces por eso es que no somos capaces de regenerar un dedo, ¿ya? Pero sí regenerar un tejido o parte de las células de un tejido, siempre y cuando no se pierda una porción muy extensa de él. Por eso las personas cuando tienen, por ejemplo, no sé, pues sufren una caída, o la mordida de un animal y tienen compromiso de la masa muscular, se perdió literalmente un pedazo de músculo, ese queda el pedazo cuando se regenera, no se regenera de nuevo y queda el hoyo literalmente. Queda el orificio que lógicamente indica que no se puede regenerar un órgano muy extenso. Sí un tejido, ya, pero no un órgano extenso. En el caso del músculo es mucho más evidente. ¿Ya? Claro, no somos reptiles, o no somos. Claro, los reptiles son los que hasta todavía podrían hacer eso. Hay algunos anfibios, como el ajolote, por ejemplo, que ese, si lo partí en dos, prácticamente regenera todo lo que perdió, po, ¿ya? O los bracitos. Ellos suelen perder los bracitos porque son muy débiles y le aparecen los bracitos de nuevo. ¿Ya? Y los peces también. Bueno, los peces claro, no todos los peces, pero sí, hay peces que son capaces de regenerar porciones del vientre o órganos completos, las vejigas natatorias, por ejemplo, o todo el sistema digestivo son capaces de reestructurarlo otra vez. ¿Ya? Pero eso es porque son animales relativamente sencillos. No todos sí, pero son relativamente sencillos. O las estrellas de mar, que también en cierta forma están ahí en el limbo, ¿ya? Entre la parte final de los invertebrados y la parte inicial de los vertebrados. Se llaman urocordados. Y ellos en cierta forma pueden regenerarse por completo. ¿Ya? Por completo. Incluso de ese pedacito que quedó, crear un clon genético. ¿Ya? Pero sí, pues es una ventaja que tienen ellos y lo hacen, por cierto, por mitosis. ¿Ya? Ahí claramente que suele haber un problema con los piures, por ejemplo. Los piures, un piure puede autofecundarse y generar dos piures. Esos dos piures se pueden autofecundar y generar cuatro piures. Después, entre esos piures pueden fecundar y generar ocho piures y así. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve una agrupación de piures, como se conoce vulgarmente en la costa, una penca de piures, ¿ya? Esos piures tienen anomalías genéticas. ¿Por qué? Porque son producto de sus propias células. Ya en realidad pasaron por un proceso, entre comillas, de meiosis, que en realidad sí ocurrió, pero son entre hermanos, pues, entre organismos hermanos. ¿Ya? Y esos organismos hermanos provenían de un único organismo, entonces hay un enredo bien grande y que lógicamente afecta la variabilidad. ¿Ya? Claro, son todos primos, pero ahí son hermanos, primos, todos juntos. Entonces es una aberración bien grande y precisamente producto de esa aberración suelen darse anomalías genéticas, que es el problema de la reproducción asexual y cómo se piensa que evolucionó en la reproducción sexual. ¿Ya? Y por eso es que en cierta forma se origina la meiosis para entregar variabilidad. Y esa es la clave de la evolución, por la variabilidad. Vuelvo a repetir, ahí Darwin lo mencionó y lo menciona directamente, no la teoría neodarwinista, sino la selección natural, la teoría que él propuso en 1855. ¿Ya? O como la realeza de los puras sangre suicivos, la realeza eran todos primos entre sí y empezaron a aparecer anomalías estructurales, ¿ya? Donde por ejemplo hijos de hermanos se veían por el príncipe Felipe de España que tenía una enorme barbilla, era producto de la anomalía de cromosómicas que se le formaron por ser hijo de hermanos. ¿Ya? O en Europa en general podemos evidenciarlo con la hemofilia. ¿Ya?
familias reales de Europa era muy común que todos tuvieran por lo menos un descendiente hemofílico. Y en los zares se vio, ya lógicamente hasta ahí nomás llegó la cadena porque no terminó muy bien eso. ¿Ya? Pero ese ya es otro verso. Ya, vámonos con meiosis entonces. La semana pasada vimos mitosis, hoy día vamos con meiosis. La variabilidad, la importancia de la variabilidad lo vamos a ver hoy. ¿Ya? Explicar la etapa de la meiosis, comprender el significado biológico de la meiosis como proceso de variabilidad genética y comparar los procesos de divisiones de mitosis y meiosis. ¿Ya? El DEMRE le encanta hacer comparaciones, por eso tomo ese último punto, ¿ya? La comparación. Lo ha hecho otras veces, es por eso que en realidad lo vamos a tomar. Ciclo celular con meiosis. A ver, si el ciclo celular, ¿ya? Regular tiene una interfase, una mitosis y una citodiéresis, para repetir de nuevo la interfase, una mitosis, una citodiéresis y otra vez una interfase y así. ¿Ya? Entonces es un ciclo, literalmente. Las células que inician el proceso meiótico no lo pueden repetir. O sea, la meiosis 1 se termina y no pueden repetir la meiosis 1. No pueden pasar a interfase. No pueden pasar a o sea, la citodiéresis sí va a ocurrir, pero no pueden repetir la interfase y una meiosis 1 nuevamente. Eso quiere decir que cuando se activa la meiosis como tal, siempre va a tener una secuencia lineal. Entonces está malo decir ciclo celular con meiosis, ya para puro empezar. Es un ciclo lineal, ¿ya? Interfase, meiosis 1, citodiéresis, y meiosis 2, citodiéresis. Y ahí termina el proceso. ¿Ya? Entonces el proceso forzosamente va a ser lineal y va a buscar generar 4 células, que son completas, eso ya lo hace diferente al de la mitosis que tiene solo 2, ¿ya? 4 células que entre sí son completamente diferentes. Ninguna célula hija de la meiosis es igual a la hermana que tiene en el mismo proceso. ¿Ya? Son todas diferentes, no hay ninguna célula igual. Y producto de eso, ¿ya? Es que los organismos somos diferentes pese a que hayamos sido formados por los mismos padres. ¿Ya? Mi hermano y yo, por ejemplo, somos, tenemos el mismo acervo genético, pero los gametos que nos formaron fueron completamente distintos porque en realidad es irreproducible un gameto. Ya no puedo repetirlo, no puedo crear un gameto exactamente igual. La probabilidad, yo diría que es como la misma que me vaya a comprar un quino, me lo gane ahora y el otro jueves a la misma hora compre un quino y me lo vuelva a ganar. Entonces las probabilidades son, una ya es baja y la segunda es más baja todavía. ¿Ya? Entonces claramente es complejo, ¿ya? Muy difícil que se formen dos gametos iguales. ¿Ya? Tipo de reproducción que la variabilidad genética a través de la meiosis aleatoria en porcentaje de células madres de las células en porcentaje de las células madres. Es que antes de formar las células madres, claro, el porcentaje de variabilidad es aleatorio. ¿Ya? Y claro, lo que se hereda es aleatorio. Sí, lo que se hereda es completamente aleatorio. Y después, cuando el espermatozoide fecunda el ovocito y se forma este nuevo individuo, que es el cigoto, ¿ya? Es un nuevo ser, ese individuo que tiene su propia reserva genética, por eso es que lo digo, su propio acervo genético, como dices tú, tiene una mezcla de padres y madres, de padre y madre, perdón, sin ser él el padre o la madre. Ya es completamente diferente. ¿Ya? Claro, claro, ahí vamos a ver qué genes se van a expresar, por el dominante o el recesivo, etc. Y ese cigoto, cuando empieza a hacer segmentación y empieza a proliferar su grupo celular, que en cierta forma esas son sus células madre, ¿ya? Esas células se están dividiendo por mitosis. O sea, post fecundación, nunca más la célula se va a dividir por meiosis. ¿Ya? Pero previo a la fecundación, quien originó los gametos fue el proceso meiótico. Ahí sí que sí. ¿Ya? Sí que sí, en cierta forma es correcto. ¿Ya? Tipo de reproducción celular cuyo fin es la producción de gametos, y los gametos son solo dos. ¿Ya? Los gametos de las hembras y los gametos de los machos, ovocitos y espermatozoides respectivamente. Y vamos a hablar de ovocito, no de óvulo. ¿Ya? Consta de una etapa inicial, ya que es la interfase regular, por cierto, la misma interfase del ciclo celular con mitosis, ya un periodo G1, un periodo S de duplicación del material genético, un periodo G2, ¿ya? Y después vendría la primera meiosis. ¿Ya? Luego continúan dos divisiones sucesivas, la meiosis 1, ¿ya? Y la meiosis, ahí se me corre el reglón, no me corregí el tiro, la meiosis 2. Ya vamos a tener dos procesos de división. Ahí sí, vamos a corregirlo.
el reglón que se me fue. Ahí sí. Ahí desapareció porque lo estaba corrigiendo. Solo por eso. Entonces tenemos meiosis 1 y meiosis 2. Entonces en ningún momento vamos a poder repetir la meiosis. Tampoco vamos a poder repetir la meiosis 2. Meiosis 1 y meiosis 2 de forma continua. ¿Ya? Y la meiosis 1 también se conoce como meiosis 1 reduccional, porque reduce el número de cromosomas. Y eso es lo que busca la meiosis en un principio, reducir el número de cromosomas. Entonces, las células de la mitosis siempre son diploides. Las células de la meiosis, cuando ocurre la meiosis 1, de diploides pasan a ser haploides. Tienen la mitad de la información cromosómica total. ¿Ya? Y ahí ya tenemos una diferencia. Y la meiosis 2 lo que busca es reducir las cromátidas de esa mitad de cromosomas. Entonces, todos los cromosomas van a reducir sus cromátidas al estado más simple que pueden llegar a tener, que es tener una sola cromátida por cromosoma. ¿Ya? Entonces, por eso es que vamos a tener 4 células al final del proceso, porque hacemos una división primero, ¿ya? Como se ve ahí en las figuritas que vamos a ver uno por una hora, y después de esas 2 células vamos a volver a hacer otra división más, simultánea, que es la meiosis 2. Entonces estas 2 células se transforman en 4. Y por eso tenemos 4 células finales y siendo células hijas de la meiosis, ninguna es igual a la otra. Ya genéticamente son completamente diferentes. ¿Cuál es el significado de haploide? Quiere decir un juego y hace referencia a un juego cromosómico. ¿Ya? Entonces, un juego de cromosomas. Entonces, ese juego cromosómico se reduce de diploide, del juego completo, 46 cromosomas para nuestra especie, o 2N, a N solamente, 23 cromosomas por gameto. ¿Por qué lo reduzco? Porque nuestras células completas tienen 46, un juego diploide. ¿Ya? Mis gametos deben tener la mitad, 23 cromosomas, para que los gametos, ya el otro gameto, cuando ocurra la fecundación, aporte la otra mitad y vuelva a restaurar el número diploide de la especie. ¿Ya? Es por eso, en realidad, que se reduce el número cromosómico. Es como decir mono, sí, en algunos libros aparece como monoploide también. Es lo mismo. Haploide o monoploide es lo mismo, por cierto. Pero en términos genéticos es la mitad del ADN total. Entonces los cromosomas literalmente se cortan en dos, pues, se reducen en dos. Entonces, producto de eso, vamos a tener la mitad de información cromosómica. En realidad, para ser preciso, es un cuarto de la información cromosómica. Cada célula de la meiosis tiene un cuarto de lo que tenía en un principio, pero lo que en realidad, o sea, no se puede seguir reduciendo el número haploide, entonces se mantiene, ¿ya? De diploide a haploide, y esos cromosomas después se cortan por la mitad, y por eso es que se quedan con un cuarto, ¿ya? Con una cromátida. Y ahí aparece pues, como una C. Entonces la célula tiene muy poco material genético y sola no puede subsistir, ya solamente existe para fecundar. Y si fecunda, y puede continuar con los procesos de división regulares y un proceso natural de vida, por así decirlo. Pero si esa célula no completa la fecundación, se va a morir así. ¿Ya? Y ese es el problema también para la producción de gametos, que al final conlleva a matar muchos gametos. ¿Ya? Vamos con la etapa 1. ¿Dónde está? Aquí está la famosísima profase. Se me corrió ahí meiosis, ahí arriba. Debería decir meiosis 1. Y lo vamos a poner ahí. Ahí sí creo que se ve. Ahí se ve. Meiosis 1. ¿Cuáles son las etapas de la meiosis 1? Aquí está la dotación cromosómica. Es diploide la célula cuando inicia la profase 1 y tiene 4 cromátidas. ¿Ya? Sería así como está ahí en la figura. ¿Ya? No olvidar que la profase de la mitosis comienza igual. ¿Ya? Somos diploides y tenemos 4 cromátidas en ese caso. ¿Ya? Y esto también ocurre en profase de la mitosis. ¿Qué ocurre en profase de la mitosis? Los centrosomas o los centriolos, ya los centriolos, el conjunto de centriolos se llama centrosoma, que es lo mismo, centrosoma, centriolo, migran a los polos, o sea, estos centriolos se empiezan a separar, ¿ya? Y sintetizan entre sí el uso meiótico, ¿ya? La cromatina se condensa a cromosomas y empiezan progresivamente a formarse estos cromosomas con la característica forma de letra X, ¿ya? Y en el nucleolo y la membrana del núcleo, ya en resumidas cuentas, el núcleo como tal, desaparecen, por lo tanto no hay núcleo durante ahí se me escapó, en meiosis. ¿Por qué se me escapó? Porque en realidad esas 3 etapas son iguales.
en meiosis y mitosis. Meiosis, ahí sí. Ahí va a salir correcto, ahí sí, meiosis. ¿Ya? Entonces, es exactamente igual esta primera parte. Estas tres primeras etapas. Migran los centriolos, la cromatina se condensa y desaparece el núcleo. Exactamente igual. ¿Dónde está la diferencia? Aquí. Y aquí empezamos con el show de la variabilidad. ¿Ya? Y material genético mínimo. Es el mismo proceso de la mitosis. Sí, la primera parte de la profase es exactamente igual. Aquí empieza la diferencia. ¿Ya? Durante la profase 1, de la meiosis 1, lógicamente, ocurre un evento que se llama crossing over, para ir para los gringos, o entrecruzamiento o recombinación genética. Ya también puede que aparezca así. No se alinean como en la... Ya, eso es después. En la etapa de después va a ocurrir eso que dices tú, que se alinean en la mitad. ¿Ya? Pero antes de alinearse en la mitad, los cromosomas, mira el GIF, hacen eso. Entonces se empiezan a condensar los cromosomas homólogos y en el momento que los cromosomas homólogos se están condensando, se están formando, intercambian secciones de material genético y quedan como está en la figura aquí donde estoy señalizando con el mouse. ¿Ya? Se cruzan. Por eso se llama crossing over. ¿Ya? Y esto solo ocurre en la profase 1. Solo ocurre en la profase 1. No ocurre en la mitosis, no ocurre en la profase 2, no ocurre en la profase de la mitosis, no. Solo aquí. Y esto entrega un 70% aprox de variabilidad. ¿Ya? Eso quiere decir que en este momento la célula ya es distinta a lo que era en un principio, solo por cambiar secciones de material genético. ¿Qué cromosomas cambian? ¿Cuántas secciones se cambian? No podemos determinarlo. Es completamente al azar. Por eso es como un 70% aprox. ¿Ya? Hay algunas reglas, pero no superan ese 30%. ¿Ya? Entonces, el máximo que se puede cambiar es hasta el 70% de la información genética. Y es caleta, ¿ya? Es un montón. Entonces, por eso es que las células hijas de la meiosis son distintas. Por eso hay variabilidad genética. Y esa variabilidad es importantísima para una población, porque nunca hay dos organismos que sean iguales que provengan de los mismos padres. Ya, lógicamente, si provienen del mismo padre, podría ser que sean gemelos, pero ese es otro verso. Ya, otro verso muy distinto. ¿Ya? Por eso es muy difícil encontrar organismos distintos. Por eso esos libros donde aparecía el libro antiguo, donde decían nuestro gemelo pobre, el gemelo rico, que estaba escondido por ahí, y que eran personas que se cambiaban entre sí para vivir la vida del otro, era imposible, a menos que, como te digo, sean gemelos. Sería la única opción. Y si el niño, o sea, claro, y si el niño es Pinocho, o sea, de varios, usted me entiende que, claro, justamente, pero en ese caso, ahí estaríamos fabricándolo, y todos serían iguales. ¿Ya? En este caso, la variabilidad es clave. ¿Ya? Y la variabilidad de la población se gana principalmente durante la meiosis. Entonces, esto está muy relacionado con lo que vimos en evolución. ¿Ya? Ojo con eso. Como te decía, no sé cuántos cromosomas cambian. ¿Ya? Supongo que mientras más cromosomas hay, más información se cambia. Nosotros tenemos 46 cromosomas, entonces podemos hacer 23 combinatorias de cambios, escaleta. ¿Ya? Y en qué secciones no lo sabemos tampoco. Pues entonces, por eso es que es como un 70% de variabilidad. ¿Ya? Ocurre crossing over entonces o entrecruzamiento, también se conoce como recombinación genética. Los tres términos son válidos. Los cromosomas homólogos intercambian genes aumentando la variabilidad en las células hijas. Y ahí se pueden ver acá que ya hay cromosomas que cambiaron secciones, como se ve aquí en el GIF, y los otros cromosomas que eran más cortitos también cambiaron secciones. ¿Ya? Ojo con eso. Vamos a la metafase. Ya. Si en la profase hay variabilidad, en la metafase, que tú decías esto de que se ubican en la mitad, también hay variabilidad. ¿Ya? Se ordenan los cromosomas homólogos en el ecuador. ¿Ya? Ahí están las parejas homólogas ordenadas en la mitad de la célula. ¿Ya? En nuestro caso, los 23 pares de cromosomas ubicados en el plano ecuatorial. ¿Ya? Con la información ya cambiada. Ya ocurrió crossing over. ¿Ya? Esto es completamente independiente de lo que ocurrió en la etapa anterior. ¿Ya? Seguimos teniendo una dotación diploide, y en cada cromátida, como lo podemos ver aquí, hay 4 cromátidas, perdón, cada cromosoma, hay 2 cromátidas en los 2 cromosomas, 4 en total. ¿Ya?
No están en línea, por así decirlo. Lo que pasa es que, por definición correcta, en la metafase de la meiosis están a ambos lados del plano ecuatorial. ¿Sí? Como dices tú, en la línea no están sobre la línea, sino que están a ambos lados de la línea. Vamos a hacer una línea. Están a ambos lados de la línea ecuatorial. Ahí me quedo medio choca la línea, pero se entiende. ¿Ya? Uno a un lado y el otro al otro. ¿Ya? Durante la metafase de la mitosis estaban encima, la línea pasaba encima de los cromosomas, estaban sobre la línea ecuatorial. Es una cuestión conceptual nomás, ¿ya? Pero sí podrías marcar una diferencia en algún caso, así que ahí hay que tener cuidado. Sino que se encuentran como en secciones, sí, así tal cual. Entonces, los cromosomas en pares se ubican en la mitad de la célula, ahí como más general la descripción, ¿ya? Y el uso mitótico, que ya se polarizó y que biológicamente ya apareció entre centriolos, va enganchando a los cromosomas. El tema es que los cromosomas aquí en el centro pueden ordenarse de distintas formas, ya se pueden barajar. Y como se pueden barajar, mira acá en la célula que está aquí, aquí tenemos 6 cromosomas. Los maternos son de color rojo, los paternos son de color azul. Yo los puedo ordenar maternos a un lado, paternos al otro, y formar esas combinatorias de gametos. ¿Ya? Claro, están en pares. Podría ordenarlos así. El último par desordenado, o sea, al revés, y los maternos a un extremo y los paternos al otro. Podría ordenarlos así. Podría ordenarlos así. Y imagínate eso con 23 pares de cromosomas. Todos los órdenes distintos que podría adoptar. Son como 8 millones. Son 2 elevado a n23. Po. Entonces serían como, sí, como 8 millones. Aprox. Entonces son distintas combinatorias. ¿Ya? Y la I entraría en esta fase. Sí, igual. Sí, igual, pues estaría por aquí escondido en alguno en el caso que esté presente ese cromosoma. Pero sí, estaría con su par homólogo. Lo que pasa es que no tendrían el mismo tamaño. Pero sí, pues sí, estaría ahí dando vueltas. ¿Ya? Y esas combinatorias es lo que se conoce como permutación cromosómica. Y eso ocurre solo en metafase y también aporta variabilidad, porque los gametos, dependiendo de cómo se ordenen los cromosomas, las combinatorias que les van a tocar en la repartición van a ser diferentes. Entonces, en metafase también hay un aporte de variabilidad genética. ¿Ya? Ojo con eso. Profase entrega crossing over y por ende modifica la estructura del gen y por eso es tan importante la variabilidad, un 70% aprox. El 30% restante lo entrega la metafase 1 con su permutación cromosómica, que son los distintos órdenes que van a adoptar los cromosomas en el plano ecuatorial. Se pueden ordenar de distintas maneras. ¿Ya? Y ahí, bueno, ahí dice, pues la segunda fuente de variabilidad de este proceso. Por lo tanto, en este momento, la célula original ya no existe. Está completamente desordenada y modificada a nivel cromosómico, a nivel de genes. ¿Ya? Y por ende, la célula, vuelvo a repetir, nunca va a ser igual a como era y la célula hija ya van a ser diferentes. Por eso es tan difícil que un gameto sea igual a otro. ¿Ya? Porque imagínate con 23 cromosomas, en un total entre 25.000 a 30.000 genes que se van a ordenar durante el crossing over y que no sabemos cómo se están reordenando, lógicamente la probabilidad de que un gameto sea igual a otro es ínfima, ínfima, ¿ya? Así que, ojo con la profase 1, variabilidad aquí, ahí en el mismo GIF animado que se ve, y la variabilidad que entrega la permutación cromosómica también es importante. Y esos son como los eventos más importantes de la meiosis y por ende son como los que más se han preguntado. De aquí para adelante este proceso es como bien mecánico, ¿ya? Y es muy parecido al de la mitosis. Muy parecido, no igual, pero es muy parecido, ¿ya? Ya, pues vamos entonces, ahí corregí, puse meiosis 1 que no se veía, es que se me descuadró el PPT, si fue por eso. Entonces tuve que cambiarle los colores, por eso igual como que me demoré un poquito antes de empezar la clase para poder acomodarlo. Anafase. Ahí está la anafase. Después de una metafase siempre vendrá una anafase. ¿Ya? Y la anafase 1, y ahí podemos ver 2N4C, vamos a formar 2 futuros núcleos. ¿Ya? El uso mitótico tracciona los cromosomas y los separa. Entonces, estos cromosomas que estaban a este lado se van a ir al polo que está
en su respectivo sector, y los cromosomas que estaban en el otro lado se van a separar de su par homólogo. Entonces yo me voy a quedar, tenía 2N porque tenía los cromosomas en pares, y ahora voy a tener N, vamos a anotarlo. Vamos a tener dos futuros núcleos, ahí vamos a tener N2C. Y aquí vamos a tener N2C. Aquí cuando estábamos todos aquí en el centro, éramos 2N4C. Entonces cuando se separan, esto se divide en dos, literalmente en dos. Y si yo divido 2N, N. Y si divido 4C, 2C. Lo dividí en dos. ¿Ya? Esa es la anafase 1. Separar, reducir el número cromosómico. De hecho, mira, cuenta, aquí en el medio, en la metafase tenía 1, 2, 3, 4 cromosomas. Ahora, este núcleo tiene solo 2 cromosomas, la mitad. Lo mismo al otro lado. ¿Ya? Y cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Y eso es lo que tengo que reducir ahora en la meiosis 2. El uso se despolimeriza, son 2 centriolos por polo, no es uno solo, en realidad aquí es porque la imagen no es capaz de separarse en realidad, pero debería ser un solo centriolo por polo, uno solo. Normalmente, después que termina la meiosis 1, como que la célula entra en un periodo como de letargo, y ahí duplica el centriolo otra vez. Entonces ahí vuelven a aparecer 2 centriolos, porque va a ocurrir la división, la meiosis 2 simultáneamente. Entonces tengo que tener otro centriolo adicional. ¿Ya? Pero aquí se ven en pares porque en realidad siempre los dibujan en pares, cuando en realidad los pares se separaron hace rato. Los centriolos ya se habían separado, en realidad. Es un puro tubito. ¿Ya? El uso se despolimeriza y hay separación de los cromosomas homólogos. Producto de esto, y ahí vuelvo a repetir, las células hijas serán haploides. Y después de eso viene vamos a cerrar esto acá, la telofase. Entonces en la telofase ya tengo 2 futuros núcleos, N2C, producto de la anafase. Entonces la profase es importante por el crossing over y la variabilidad. La metafase 1 es importante por la permutación cromosómica y la variabilidad. La anafase 1 es importante porque me separa de diploide a haploide, a 2 células haploides. ¿Ya? Importante la anafase 1. Y la telofase reestructura los núcleos. Es como lo único importante que ocurre ahí. ¿Ya? Se retorna la síntesis de los núcleos, o sea, aparecen los núcleos, 2 núcleos, con sus respectivas cariotecas, y el uso mitótico está completamente enrollado a esa altura y los cromosomas empiezan como a descondensarse. ¿Ya? Aquí, después de la telofase 1, viene una citodiéresis sí o sí. ¿Ya? Y ahí es donde hay una diferencia con la mitosis. En la mitosis, no todas las células hacen citodiéresis, hay células que se las saltan, como los glóbulos blancos, las células musculares. Pero en la meiosis, las células tienen que hacer citodiéresis obligatoriamente, y son células animales. Ya siempre. Los gametos vegetales ni siquiera se llaman gametos y pasan por unos procesos que son parecidos a esto, pero suelen a veces generar conjugación, un enredo que ellos no más entienden. Por eso nunca es bueno estudiar, como que los ciclos vegetales dependen en realidad de la planta como tal. Entonces tengo que estudiar un montón de ciclos meióticos para los vegetales. En los animales no. Como que para los animales todos los procesos de mitosis y meiosis son iguales, por suerte. Ya, por suerte. Lo malo es que son menos animales, pero bueno. Ahora se viene la favorita, claro, el cinturón de actina. Ahí está. Bueno, ahí hay un pequeño GIF animado, que siempre es bueno mirar. Creo que ahí sale el 2N, el N2C. Lo voy a limpiar. ¿Sabe? Tener ahí por un pequeño momento. Ahí está la metafase, la anafase, ya se están separando hacia los polos. Y la telofase con la reestructuración de los núcleos. Y ahí la que te gusta tanto, la citodiéresis. El crossing over ahí, ojo, ocurrió ya. Y mira la permutación. Hay un cromosoma verde, voy a pararlo en el cromosoma verde de este lado que va al lado izquierdo y el cromosoma verde de este lado que va al lado derecho. Entonces ya ahí hay 2 combinatorias distintas. ¿Ya? Lo mismo con el amarillo, porque eran alternados. Claro, porque hay pocos cromosomas. Imagínate, vuelvo a repetir, con 23, las combinatorias que tendríamos son de 2 elevado a 23. Al comienzo, la célula es diploide, 2N4C en profase 1, y forma 2 células hijas haploides, N2C en citodiéresis, ya a esa altura. ¿Ya? ¿Queda claro?
la importancia de la meiosis 1, que creo yo que es la etapa más importante. Ya, telofase, perdón, profase, metafase y anafase son como lo más importante. La telofase nunca ha tenido mucho brillo, pero en realidad es como casi lo mismo de lo que ocurría. Es como una consecuencia en realidad la telofase, por reestructurar el núcleo porque hay que reestructurarlo, ¿ya? Y descondensar los cromosomas en algunos casos. Claro, sí, pues, ese es el problema. El problema es que en el momento a uno le queda. ¿Ya? El tema es que con el tiempo, como no lo está ocupando de forma continua, es lógico que se le olvide o se te olvide. ¿Ya? La única forma que tengo para ocuparlo o es ver un video, por ejemplo. Yo normalmente ocupé un video y hablo solo con el video. Hago discusión con el video. Y o lo haciendo de la clase. Al hacer la clase, lógicamente me tengo que poner a prueba de que me lo sepo. ¿Ya? Lo otro sería eso, que te hagas una clase, te grabes y veas cómo te quedó. Entonces ahí puedes ver qué tanto sabes del tema. Eh, en realidad, muchos somos bibliotecas de cosas inútiles, pues lo que pasa es que no las ocupamos todas, pues, justamente. No ocupamos las útiles, ese es el tema. Accedemos más rápido a lo que nos gusta que a lo que no nos gusta. Pues. Entonces, por eso es que se nos van olvidando pues, y la memoria va descartando cosas. Cosas de la memoria, de la desmemorización. ¿Se ve meiosis? Sí, se ve meiosis, que veces que se me, como les digo, con el tema del cambio que tuve este año de Office, se me descuadró todo. Ya, ahí sí se ve. La esquinita meiosis 2. Meiosis 2. ¿Qué ocurre en meiosis 2? Esto es simultáneo. Aquí va a ocurrir la meiosis en dos células, que son las dos células en las que terminamos el proceso anterior. Y en realidad la meiosis 2 es la que menos brillo tiene, es casi como una mitosis. La diferencia o la única diferencia es que la meiosis ocurre en células haploides. Es la única diferencia. Profase 2. Empezamos con N2C, tal como quedamos en la etapa anterior, simultáneamente en dos células. Aquí son 4 al finalizar, sí, porque empezamos con 2. Entonces, forzosamente, vamos a terminar con 4. Los centriolos o centrosomas, que es lo mismo, migran a los polos y sintetizan el uso meiótico. Ahí, ojo, uso meiótico, uso mitótico, en realidad es lo mismo, porque la proteína que lo conforma, que se llama tubulina, ¿ya? Es la misma. Ahora, ¿por qué se cambia el nombre? Para indicar que estoy en una etapa distinta, ¿no? Pero yo he visto que están hablando de meiosis y hablan de uso mitótico, ¿ya? Entonces, se puede, ¿ya? Y el DEMRE podría hacerlo. Entonces no hay que extrañarse si en una alternativa hablan de uso mitótico en meiosis, no hay que decir, esto es mitótico, está malo. No, ya es válido, ya, porque vuelvo a repetir, bioquímicamente en realidad no tiene sentido cambiarle el nombre, porque la proteína es la misma la que conforma el uso mitótico meiótico. ¿Ya? La cromatina se condensa a cromosomas. Bueno, los cromosomas ya no pueden realizar intercambio porque no están con su par homólogo, por lo tanto, crossing over en la profase 2 no ocurre, ya ocurrió. ¿Ya? Y el núcleo desaparece, pues. El núcleo y la membrana nuclear desaparecen, por tanto no hay núcleo durante la meiosis 2. No olvidar eso. ¿Ya? Estoy cambiado, ahí sí. Metafase 2, ahí sí, mira, todos los cromosomas están sobre la línea ecuatorial. ¿Ya? Ojo. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula y aquí ocurre el punto de control, ya un punto de verificación de información que también ocurre en la metafase 1, por cierto. En realidad todas las metafases verifican el material genético antes de separarlo. ¿Ya? Y eso es algo que se hereda en cierta forma de la mitosis, porque la meiosis en cierta forma es la evolución de la mitosis. Así que aquí también verificamos, hacemos el checkpoint de material genético que sea correcto. ¿Ya? Y eso, pues si al final la metafase es muy parecida a la metafase de la mitosis, ¿ya? Y la anafase va a tomar estos cromosomas y los va a separar. ¿Ya? De hecho, aquí aparece como uso mitótico, ojo, es lo mismo, es bueno. ¿Ya? El uso mitótico se despolimeriza y las cromátidas hermanas, o el cromosoma, se separa en dos cromátidas. ¿Ya? Y lógicamente ahí ocurre la separación. Entonces, cada núcleo queda con NC. ¿Por qué? Porque si aquí tenía dos cromátidas por cromosoma, por cada cromosoma, ahora aquí tengo solo una. Una que se fue hacia un polo y la otra que se fue hacia el otro polo. ¿Ya? Ya no hay pares, por lo tanto somos haploides, y las cromátidas se redujeron a la mitad, por lo tanto C. Entonces quedo para nuestra especie con 23 cromosomas y cada cromosoma tiene 23 cromátidas. ¿Ya? Ese es el número que se debe manejar en este caso.
Los cromosomas se descondensan a cromatina, o sea, no se ven como esta fibra nomás. Los núcleos se vuelven a estructurar y la fase que tanto te gusta ocurre también, que es la citodiéresis simultánea. Van a ocurrir dos citodiéresis. ¿Ya? Ahora, entre tanto palabrerío, es mucho mejor verlo con el GIF animado. ¿Ya? Resumen de la meiosis 1 y la meiosis 2. Bueno, ahí está la profase 1. Ahora va a ocurrir la metafase 1. La anafase, la telofase, la citodiéresis y comienza al tiro la meiosis 2. Mira, ¿viste? Y ahí se corta. Y sería una anafase. Y se estructuran los núcleos, citodiéresis, y en ese momento, ese gameto podría ser fecundado en el caso que sea un ovocito, o ya fue fecundado en el caso del ovocito, o en el caso que sea un espermatozoide, lo único que le falta es que le crezca la cola. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver la próxima semana, creo yo, porque si no, no, yo creo que sí alcanzaría. No, que quiero hacer ejercicios. ¿Ya? Quiero hacer ejercicios, así que ahí lo único que le falta es que le crezca la cola. ¿Ya? Es un flagelo, cosas que me pasan. Ahí sí, ahí sí estamos grabando. ¿En qué estaba yo? Ah, los espermatocitos, ¿ya? En la meiosis, de la meiosis, ¿ya? Esos son ellos los que inician ese proceso, el proceso meiótico. ¿Ya? Y después de eso, los espermatocitos, uno ahí dice, entran a meiosis 1 y forman los espermatocitos 2. Los espermatocitos 2 ya son haploides, ya son células que terminaron la primera meiosis y pasan al tiro a la meiosis 2 y generan la espermatía. Todo esto ocurre en 2 años, más o menos, de los 10 a los 12. Entonces, para nosotros es un cambio súper fuerte, ¿ya? Más o menos. Y las espermátidas son las que se transforman en espermatozoides. Ahora, las células germinales siempre dejan una reserva. Y producto de eso es que siempre vamos a tener espermatozoides para repetir este proceso todas las veces que sea necesario hasta que nos muramos. ¿Ya? Entonces vamos a estar continuamente produciendo espermatozoides. ¿Ya? La única forma sería que se sacrifique el testículo, que sería otra vez. ¿Ya? Y adicionalmente, la espermátida sufre otro proceso, que lo vamos a ver ahora, que se llama espermiohistogénesis. La espermiohistogénesis es esto, es el crecimiento de la cola. Entonces, aquí tengo una espermátida, una célula regular, ya que tiene su núcleo haploide, tiene sus aparatos de Golgi, sus mitocondrias, sus otros organelos, tiene sus centriolos. Ahí tenía que le he puesto otra S porque después de esto se duplica el centriolo y volvemos a tener dos. ¿Ya? Y la espermátida pierde el citoplasma. Ya de hecho, ahí dice, pues, el aparato de Golgi se concentra cerca del núcleo. Las mitocondrias se concentran en la región próxima al centriolo, se agrupan al lado del centriolo, eh, y uno de ellos se va a transformar en un flagelo. Adicionalmente, el citoplasma se lo comen. Hay una célula grande que se llama célula de Sertoli. La célula de Sertoli se come todo el citoplasma de las espermátidas, se alimenta de ellas, ¿ya? Y le saca todos los organelos. Los únicos organelos que quedan son el aparato de Golgi, que se transforma en el acrosoma. Aquí dice, inicio de la formación del acrosoma gracias al aparato de Golgi. O sea, el aparato de Golgi se transforma en el acrosoma. El acrosoma es una bolsa que contiene enzimas y esas enzimas favorecen la fecundación. Entonces, sin el acrosoma, el espermatozoide no podría terminar la fecundación, lo necesita forzosamente. ¿Ya? Adicionalmente, el flagelo y las mitocondrias y el núcleo. A todo esto, ese núcleo que de la espermátida podría fecundar, pero no tiene cómo moverse. Y la espermiohistogénesis le entrega esa movilidad. Entonces, no hay una modificación, y esa fue una pregunta hace años atrás. ¿Se modifica el material genético de la espermátida cuando se transforma en el espermatozoide por el proceso de espermiohistogénesis? No, ya en ningún caso se modifica, sigue siendo el mismo. Pero el flagelo no era distintivo de las procariotas, no, ya, perfecto, sí, lo tienen algunas procariotas. Procariotas. En el caso del espermatozoide, se puede desarrollar un flagelo, pero si tú te das cuenta, no hay otra célula eucarionte de un tejido o de un organismo que forme un flagelo, no lo necesitan. Los únicos organismos que podrían formar un flagelo, que son algunos protozoos, porque tampoco son todos, son organismos unicelulares. Entonces, los unicelulares pueden desarrollar flagelos,
pero las estructuras que están en un tejido jamás van a transformar el centriolo en un flagelo. Probablemente lo transformen en un grupo de cilios antes de formar un flagelo. ¿Ya? Por lo tanto, sí, sí pueden tener flagelo este tipo de células. ¿Ya? Pero es que también es anómalo porque es una célula que es la única célula con flagelos. ¿Ya? No hay otra. Y para empezar, y no es que vuelvo a repetir, aquí la biología es la machista, las mujeres no van a desarrollar nunca una célula con un flagelo. Solamente lo van a desarrollar los machos, los mamíferos, o sea, los machos y los animales, porque en realidad todos los espermatozoides son casi iguales, todos tienen flagelos. Lo que cambia es la forma, pero todos tienen flagelos. Así que ahí, ojo con eso. ¿Ya? Los unicelulares, y este es uno unicelular, entonces como que se aplica a eso. ¿Ya? ¿Qué más? Eso no. Entonces tenemos 4 organelos que se preservan: el núcleo, que se mantiene intacto, el aparato de Golgi, que se transforma en el acrosoma, el flagelo, que le da movilidad, y las mitocondrias. Las mitocondrias quedan, ¿ya? Pero las mitocondrias no pasan al ovocito cuando hay fecundación. Lo único que pasa es el núcleo, solo el núcleo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y ese es el espermatozoide. Ahora, lo que le falta a ese espermatozoide es mover la cola. ¿Ya? Y el movimiento de hiperactivación de la cola, el motor está aquí como en neutro. El motor del espermatozoide, el flagelo del espermatozoide está en neutro, no le ha pasado cambio. ¿Cuándo pasa a primera? Cuando el espermatozoide toma contacto con la mucosa cérvico-uterina, en el útero de los mamíferos. En los animales con fecundación externa, cuando el espermatozoide toma contacto con el agua, el cambio de temperatura hace que el espermatozoide se active y eso mueve la cola. En el caso de los animales con fecundación interna, la mucosa cérvico-uterina hiperactiva la cola del flagelo, ¿ya? La cola del flagelo, la cola del espermatozoide, y eso hace que salga disparado. ¿Ya? El espermatozoide es la célula más rápida, ese es como el dato freak, la célula más rápida del organismo, es la única célula que se puede mover, a libre voluntad, y se mueve aproximadamente a 1 centímetro por hora, lo que es caleta. ¿Ya? Si lo comparo con un glóbulo blanco que apenas repta por generando pseudópodos, ¿ya? Que se mueve 10 veces más lento que un espermatozoide, el espermatozoide es Usain Bolt. ¿Ya? Pasamos a primera con todo, sí, y automático más encima de este vehículo, así que acelerar nomás. Aquí lo único que hace el espermatozoide es acelerar, acelerar, acelerar y va a chocar contra el ovocito y cuando choque va a reventar el acrosoma y el acrosoma se va a romper como si corriéramos con una bolsa, un globito con agua aquí en la cabeza y quedáramos todos mojados. Ya, eso le va a pasar al espermatozoide. Y en ese momento el movimiento de la cola va a cambiar de ser longitudinal a giratorio, como un taladro. Entonces el espermatozoide taladra las capas del ovocito que son 2: la corona radiada y la zona pelúcida. La zona pelúcida está compuesta por 3 proteínas que son como un tejido. Entonces es súper difícil poder pasarlo, ¿ya? Como cemento. Pasado primero con todo, pero atraviesan paredes. Un punto fácil. Atraviesan paredes. Ahora, uno solo va a atravesar la pared completa. Porque cuando el espermatozoide sea capaz de fecundar al ovocito, y en ese momento, y ahora vamos a pasar a la ovogénesis, en ese momento, el ovocito va a transformarse de ovocito 1, perdón, de ovocito 2 a óvulo y va a terminar su meiosis. Entonces, si no hay un espermatozoide que active la fecundación en el ovocito nunca va a terminar la meiosis. La finalización de la meiosis en el ovocito involucra forzosamente la fecundación. Va a sonar súper machista. Por suerte estamos los dos nomás. La célula femenina está obligada y necesita forzosamente de la célula masculina para terminar su meiosis. Pero eso es en el concepto. Sí, qué feo, sí. Pero no, es así. No es que yo quiera hacer que sea así, sino que es así, pues la biología lamentablemente es que Dios es machista. Echemos la culpa a Dios. ¿Ya? En ese caso, él es el machista. Ovogénesis. Ya, ¿qué pasa con la ovogénesis? La ovogénesis tiene 2 etapas. Una etapa prenatal, o sea, antes de que la niña nazca, ya tiene sus ovocitos listos, pero solo los ovocitos 1, ¿ya? Y esos ovocitos 1 durante la pubertad van tomándose, mira, vamos a volver para atrás. Aquí están los ovocitos, acá atrás, en esta parte. Están continuamente con irrigación sanguínea, así que se mantienen nutridos. ¿Cuántos ovocitos se encuentran en este sector de acá atrás? Aproximadamente unos 500, no, sí, pues, unos 500.000 por ovario. 400.000, 500.000, ahí depende de la mujer, ¿ya? Pero son hartos, pues casi 1 millón de ovocitos, uno.
pero están todos en estado de ovocitos 1. Nunca se generó una reserva. Por lo tanto, la mujer no puede estar menstruando o ovulando toda su vida. Tarde o temprano se le van a terminar. Y por eso es que su ciclo sexual, ¿ya? Y por ende la capacidad reproductora, y aquí sí que no soy machista, y me doy vuelta, me coloco ¿cómo se llama? El pañuelo morado y toda la cuestión. La capacidad de reproducción de la población completa en los mamíferos está determinada por las hembras. Son ellas las que controlan la reproducción. A ellas se les entrega esa capacidad. Y es por esto mismo. Ahí salí sorteando del machismo. ¿Por qué? Porque todos sus ovocitos maduran, pasan de célula germinal a ovogonia, todos, sin excepción. Como no quedan reservas, las ovogonias pasan a ovocitos primarios y ahí se detiene el proceso, más o menos como entre el séptimo y octavo mes de embarazo. O sea, la mujer está embarazada de una niña, esa niña entre el séptimo y el octavo mes de desarrollo ya tiene todos sus ovocitos listos, todos. Y después, durante la pubertad, cuando recibe el aumento de estrógenos, no de progesterona, de estrógenos, son los estrógenos los que inducen y favorecen la siguiente ovulación. ¿Ya? En realidad no es por los estrógenos, los inducen, pero no son los que controlan el proceso. Como esa cuestión ya no la preguntan porque el sistema endocrino no preguntan nada, hay que nombrarlo. ¿Ya? Y los ovocitos, una vez al mes, se toma un grupo, los estrógenos seleccionan a un grupo, unos 15, 20 aprox, y los hacen crecer. ¿Cómo se ve acá? Mira. Vamos a ver por allá. Aquí. Entonces se selecciona un grupo, estos empiezan a crecer, proliferar, y el que crece primero, más grande, el más bonito, el que recibió más nutrientes, más sangre, más hormona, se ubica en la salida y se ovula. Uno. Todos los otros después se eliminan y el ovocito sale en espera o al encuentro, para que sea ahí más romántico, del espermatozoide. ¿Ya? Si no llega el espermatozoide, el ovocito se muere. Si llega el espermatozoide, el ovocito tendrá la oportunidad de transformarse en óvulo y finalizar su meiosis como célula haploide completa. Eso le va a durar como 2 horas y ya va a ocurrir la fusión de núcleo y a esa altura ya no hay vuelta atrás y es un cigoto. Es sí, pues es un embrión. Ahora que piense, que tenga alma, que sea un ente, eso ya otra vez. Lo dejamos. Porque puede ser que haya sido una mutación, ahí depende, porque hay que ver la progenie, hay que ver cómo son los padres para determinar cómo es el futuro individuo. Ahora, si el futuro individuo, como dices tú, es feo, es probablemente que haya ocurrido alguna, o una mala combinatoria de genes, que también puede ser, te tocó una mala suerte, puede haber sido, pero el que ser feo o bonito es una apreciación y claramente en gustos no hay nada escrito. Hay gente que le gusta la pizza con piña, a mí no, por ejemplo. Entonces, no hay un canon en realidad, es un estándar. No hay un estándar, o debemos salir de ese estándar. O las empanadas con pasas, ya también, las empanadas con pasas. De hecho, a mí las empanadas con pasas como que me dan lo mismo. No me gustan ni me disgustan, pero la pizza con piña, no. Para postre es postre. La pizza no es postre. Y eso, y eso. Entonces la ovogénesis es pausada. Está determinada porque todas las ovogonias se transforman en ovocitos durante la gestación. Y una vez al mes, los ovocitos van madurando. Va un grupo que madura y uno madura antes que el resto y ese es el que se ovula. ¿Ya? Nosotros íbamos a meter en el carro los ganadores, ¿eh? De los mamíferos, dentro de los mamíferos, que se aplica precisamente para los mamíferos esto, para la gallina, para las aves es parecido, ¿ya? Pero no me quiero meter ahí con la ave porque es otra vez. Pero en los mamíferos, todos los mamíferos funcionamos con este mismo sistema, todos. La diferencia radica en cuando ocurren las ovulaciones. ¿Ya? Las ovulaciones, por ejemplo, de nosotros, la especie humana, es una vez al mes. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro ciclo, al igual que los ratones, las ratonas, por ejemplo, ¿ya? Las ratonas tienen ciclos menstruales, igual que nosotros. Por cierto, creo que las ovejas también tienen ciclos menstruales, si no me equivoco. Y no, miento, las ovejas no, los corderos creo que son.
¿Cómo habrían sido los otros? Sí, pues los otros dependen de la estación, dependen de la condición ambiental. Si hay poca luz, mucha luz. Normalmente están determinados por mucha luz. ¿Ya? Cuando los días se empiezan a hacer más largos y empieza la primavera a cambiar los días opacos en días más brillantes. ¿Y por qué? El nervio óptico detecta esa, o sea, permite el paso del impulso nervioso inducido por la luz, ¿ya? Detecta la intensidad lumínica, ¿ya? Ah, ah, ¿cómo habría sido lo otro? Claro, claro, pero mira, ¿cómo funciona? El nervio óptico pasa justo encima del hipotálamo, ¿ya? Entonces, los continuos pulsos nerviosos, indicando mayor presencia de luz, estimulan al hipotálamo en los otros mamíferos y ese hipotálamo ahora ha identificado que como hay más luz, es hora de activar las hormonas que regulan este proceso, que son la folícula estimulante y la luteinizante. ¿Ya? La luteinizante, de hecho, es la hormona de la ovulación, la que induce literalmente al ovario a sacar el ovocito, a exprimirlo y sacar el ovocito, la ovulación. ¿Ya? Pero en los mamíferos como nosotros, que se piensa que es porque vivimos durante muchos años, miles de, no, sí, cientos de años, en cuevas, no necesitábamos luz y necesitábamos reproducirnos igual. Entonces, muchos procesos de reproducción ocurrieron a oscuras, como los ratones, igual, ya hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, nosotros no necesitamos esa luz y el ciclo debe ocurrir igual. Entonces, se transformó en un ciclo regular mensual y por eso se llama ciclo menstrual, porque es mensual. En cambio, en los otros mamíferos, como los gatos, por ejemplo, las gatas o las perras que ovulan 3 veces, 2 veces al año, dependiendo de la perra, ¿ya? Dependen de la luz y su ciclo es estacional y por eso se llaman ciclos estrales. Estacional o estral, mensual o menstrual. ¿Ya? Esos son los dos ciclos mamíferos. Y vuelvo a repetir, en el caso de los otros mamíferos depende directamente de la intensidad lumínica. ¿Ya? Pues yo, por ejemplo, si tuviera una gatita chiquitita ahora que estaría como en la transición, probablemente no ovule porque los días se están haciendo más cortos. Pero cuando empiece la primavera, ya, o las primeras, empieza a finalizar julio y los días empiecen a notarse que son un poquito más largos, eso le va a bastar para que empiece a ovular si es que no la tengo operada. Que lógicamente si la tengo operada le saqué los ovarios. ¿Ya? O sea, el médico, no yo, no me voy a meter en el carro los ganadores en ese caso. ¿Ya? Ojo con eso, si es que alguna vez llegaran, no sé, pues me pasó que hace años, no sé, años atrás, el año pasado, una chica quería estudiar veterinaria, ¿no? Y precisamente le expliqué esto mismo para entender el por qué las gatitas o las perritas o las mascotas en general ovulan mucho menos que nosotros. Bueno, vamos a volver a meter al carro los ganadores, que ustedes, ya las mujeres. Ahí sí. Eso, pues, eso. Ahí está la meiosis, bueno, ahí se ve la división. Ese ya a esa altura es un cigoto, ¿eh? Y ese cigoto se está dividiendo y se está segmentando y a esa altura ya es una mórula y esa mórula probablemente busque implantarse, ya a esa altura de la implantación se transforma en un blastocito y el blastocito va a desarrollar las 3 hojas embrionarias, el mesodermo, el ectodermo y el endodermo y ahí vamos a llevar con suerte unos 10 días, 15 días de gestación. Sí, porque a esa altura la mujer ya está embarazada. Que se dé cuenta ese ya otra vez. Meiosis, 2 divisiones sucesivas que permiten la formación de gametos, ovocitos y espermatozoides. El resultado es un total de 4 células variables genéticamente. En el caso del ovocito, solo una es funcional y la otra se eliminan. Ese es otro tema también. Una pastilla así. Bueno, la pastilla te puede servir hasta una semana. Claro, lo que pasa es que si le digo a una niña de, no sé, 16 años, no tenía una semana para tomártela, se la va a tomar el último día y probablemente no tenga mucho efecto. Ese es el problema. No, pues, lo ideal es que después de, ya, o al día siguiente, por eso se llama del día después, se puede tomar la pastilla y lógicamente inducir una menstruación y eso va a hacer que esa célula que está ahí se elimine, pues, se vaya con la menstruación y no alcance a implantarse. Si se alcanza a implantar y logra vascularizarse por completo, porque puede llegar sin vascularizarse, sin conectarse al torrente sanguíneo de la madre, se puede eliminar. Ya, por eso es que tienen hasta 7 días aprox, que es lo que se demora la implantación. Pero ya después de eso es complicado, ahí ya teníamos forzosamente que entrar a picar, como se dice vulgarmente, y habría que hacer un raspaje. ¿Ya? Y eso ya en la legislación actual sería forzosamente un aborto.
¿ya? Pero ahí, bueno, estamos tan en pañales frente a ese tipo de cosas. Pero bueno, bueno. Ahí tenemos entonces la meiosis 1 y sus características, lo más importante, ¿eh? Profase 1, crossing over. Metafase 1, permutación cromosómica. Anafase 1, separación de los cromosomas homólogos. Esto es lo importante. ¿Ya? Y la telofase, que no tiene ni un brillo, y la citodínesis. Y después estas que tampoco tienen mucho brillo, pero en realidad existen para poder terminar el proceso meiótico, para reducir las cromátidas. Pero el fuerte de la meiosis son en estas tres primeras etapas. ¿Ya? Así que está. De hecho, yo tenía otro esquema. Este se lo robé a mi colega. Le dije, me voy a robarte estas láminas que son tuyas porque están muy, pero muy buenas. La variabilidad en este proceso permite la formación de organismos distintos, lo que incide en la sobrevivencia de la especie. Ese verso es mío, ya por si acaso. Sí, pues la evolución. La evolución se basa en este principio, mucho de este principio. Por lo tanto, no podemos dejarlo saltar. Por eso es que los organismos de una población deben ser diferentes para que haya variabilidad y haya sobrevivencia dentro de ese grupo poblacional. Porque si son todos iguales y viene una peste, capaz que los mata a todos. Y se extinguió la población. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ya, pues Patricio, nos vemos mañana. Nos vemos mañana en el electivo. ¿Qué vemos mañana en el electivo? Creo que estamos viendo transfusiones, creo que nos toca mañana. ¿Ya? La peste negra, imagínate, habría acabado con todo lo europeo y nosotros habríamos gobernado el planeta, los americanos. Qué bonito habría sido. Cómo cambian las cosas. ¿Eh? Y eso que la peste negra llegó acá, pero muy poco. Pero los europeos perdieron, creo que un tercio de la población europea se perdió, que en realidad Eurasia completo, entre Europa y Asia por culpa de la peste negra. Eh, Españoles, claro, cosas de los españoles. Y eso que los españoles ahora no están gobernando en Twitch, ¿eh? Ojo ahí para los que les gustan de Twitch y ver españoles hablando, ojo con eso, ya volvió la colonización española. Nos vemos mañana. ¿Viste? Cosas del streaming. Nos están colonizando otra vez. Nos vemos. Cuídate, Patricio. Chao, chao.